Y vamos a llegar rápidamente a lo que es en la zona sur de la Ciudad de México, donde hemos hablado de un acontecimiento natural del volcán Xitle, que vino a formar toda esta zona del Pedregal. Entonces, derivado de esta formación y de lo que vino a dejar resultado de esta erupción en el sur de la Ciudad de México y bajo la influencia de Diego Rivera, se construyó uno de los museos más importantes donde se preserva una colección privada de arte prehispánico. Y nos estamos refiriendo a la Nahuacalli, que significa casa que está junto al agua. De hecho, el término de Anáhuac, sabemos que la Ciudad de México, el Valle de México, algunos también lo llaman como el Valle del Anáhuac. Anáhuac significa junto al agua, y Cali, derivado del vocablo náhuatl, significa casa. Entonces Diego Rivera le pone que su museo, que su casa es la que se encuentra junto al agua. Una zona de reserva ecológica de 40,000 metros cuadrados, que es lo que hoy en día se preserva, un conjunto de cavidades, donde también en esa zona hay cúmulos, es decir, hay pozos de agua. El Pedregal de San Ángel vino a formar toda esta zona endémica, fauna y flora muy local, y no nada más es un museo, es un espacio escultórico, es una propuesta de un pasado prehispánico, donde la idea de Diego era precisamente rescatar ese pasado mesoamericano, donde tomando como ejemplo esta zona del valle, fue que decidió construir lo que es el Museo Anahuacalli. Pero ¿de quién vamos a hablar rápidamente antes de entrar a la propuesta de este museo? Pues el nombre largo realmente es muy complicado aprendérselo. Afortunadamente se quedó como Diego Rivera, pero sabemos que su nombre completo es Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Ribera y Barrientos Acosta y Rodríguez. Afortunadamente todo esto se reduce al nombre de Diego Rivera. Ahí podemos ver una foto justamente en el interior y vamos a ver algunos rasgos arquitectónicos tomado de temas mesoamericanos, como lo que es el arco maya, donde estamos viendo ahorita la figuera de Diego, justamente está colocado en la parte central del arco maya, como lo que vemos en Chichén, como lo que vemos en Ekbalán, en Etzna, todos estos sitios de la península. Diego Rivera nace en Guanajuato en 1886, 8 de diciembre, y fallece en 1957, el 25 de noviembre. A los 71 años de edad, Diego Rivera, aparentemente de cáncer, también vino a propiciar esto, lo que fue un infarto, fue que dejó la vida en esta tierra volcánica, lo que es Diego Rivera. Diego Rivera, vamos a ver parte de su biografía de una forma muy rápida. ¿Cuál fue su trayectoria? Sabemos que desde niño mostró habilidades muy propias y muy innatas por la pintura, inclusive se fue becado desde muy joven a España, a Francia e Italia. Entonces, es en esos lugares donde fue creando su arte. Nace en Guanajuato, hoy en día se puede visitar en el centro, está la casa donde nació Diego Rivera, justamente esa casona de color rojo de 3 pisos, se puede visitar cuando van a la capital guanajuatense, pueden ver la casa donde nació Diego Rivera. Sabemos que Diego, junto con Siqueiros, con Orozco, forman esta gran triada de grandes muralistas. México venía buscando, gracias a estos personajes, una nacionalidad, una anatomía propia. Estudió en la Academia de San Carlos junto con Santiago Rebull y José María Velasco, entonces trae esta corriente de los grandes muralistas. Llega a Madrid en 1907, posteriormente viaja a Francia, para poder aprender lo que son las técnicas, lo que se estaba gestando en esos lugares con Picasso, con Dalí, todos los grandes maestros europeos se codeaban con Diego Rivera. Hasta 1921 estuvo en Italia, que fue cuando acabó su excursión por Europa. Posteriormente llega, antes de llegar a México, perfecciona lo que son sus corrientes artísticas, como el impresionismo, el postimpresionismo, y como muchas de las obras en México, lo podemos ver con el famoso cubismo. Entonces, aprendió mucho de estas expresiones artísticas, el cual vino a plasmar y a desarrollar en México, pero con un toque más mesoamericano, ya trata de interpretar los rasgos indígenas, y con otros rasgos más soviéticos, por decirlo de una forma. Diego Rivera llega a México, llega totalmente envuelto y lleno de ideas socialistas. De hecho, forma un partido, forma un frente socialista en México, trae mucho la influencia
de los chinos y de los rusos. Aquí lo vemos comandando lo que es todo este frente. Diego Rivera, su propuesta la trata de hacer con un estandarte muy indígena. Esto es un ejemplo que hizo en Acapulco, pero también se apoya mucho en su apostolado en la época de Carlos Marx. Es por ello que estamos viendo ahí la encrucijada de fondo, que es lo que vamos a ver algunos bocetos. Un año estuvo en Rusia, entre 1927 y 1928. Esto le da mayor sensación y mayor realismo a sus propuestas. Sabemos que trae una corriente muy apoyado de lo que decía Lenin, lo que decía Trotsky, todos estos movimientos socialistas los trata de empeñar aquí. Y parte de la trayectoria de Diego, una relación muy tóxica. Algunos se atreven a decir que Frida no hubiera sido Frida sin la acompañamiento de Diego y viceversa. Entonces, son de esas parejas que se complementaron perfectamente. A su regreso de esa experiencia rusa, se casa con Frida la primera vez. Vamos a hablar más tarde de los amores que tuvo Diego Rivera, no nomás con Frida, sino con otras personalidades del medio. Él apoyó a Lázaro Cárdenas a que se le diera asilo político a León Trotsky en 1936. Aquí lo podemos ver justamente con Frida, que luego habría una historia. Diego Rivera, curiosamente, viene de una corriente socialista. Inmediatamente se empieza a mezclar con los Estados Unidos, empieza a hacer algunos trabajos en el Centro de Bellas Artes de San Francisco. Es donde también en esa época, a mediados de los 30, lo invita a Rockefeller, se codea con Henry Ford, es decir, que tiene grandes proyectos en la Unión Americana. Y aquí estamos viendo lo que hubiera sido uno de los grandes murales de Diego, nada más que por sus corrientes políticas, confrontó mucho con Rockefeller, y esto sería el vestíbulo del centro Rockefeller, del Rockefeller Center, el cual posteriormente esos bosquejos se destruyeron, que vamos a ver justamente en la segunda sala, en el segundo piso del Museo Anahuacalli. Este mural, los bocetos se conservan en el Museo Anahuacalli, lo que se trató de hacer. Posteriormente en México sabemos que hizo trabajos en la Secretaría de Educación Pública, dicho de paso, ahí conoció a Dolores Olmedo. También intervino en una de las grandes obras, lo que es la capilla de la Universidad de Chapingo, la Escuela Nacional de Agricultura, que es uno de los trabajos mejores conservados. También sabemos que en el Palacio de Cortés hay grandes frescos, grandes murales, ¿no? Tomando esos temas indígenas, el tema de los zapatistas. Y para terminar esta breve trayectoria de Diego, sabemos que parte de su obra más sobresaliente se encuentra en las escalinatas del Palacio Nacional. Entonces, como podemos ver, la trayectoria de Diego Rivera está muy basada y muy sustentada en lo que aprendió en Europa. Posteriormente, su influencia soviética para tratar de establecer esos rasgos socialistas, esos derechos humanos que él creía conveniente en esa época. Y posteriormente viene una fusión muy, muy simpática para Diego, y en la época, pues la intervención que tiene Rockefeller para tratar de plasmar algunos murales. Entonces, un resumen muy rápido de lo que fue la trayectoria. Y los amores de Diego, esto es todavía más lleno y más sobresaliente para algunos, lo que es la vida amorosa de Diego Rivera. Sabemos que tuvo grandes relaciones con muchas personalidades, pintoras, escenógrafas, políticas, gente de muchos ámbitos empresariales y sobre todo del espectáculo en lo que es en México, la cultura y las artes. Entonces, algún repertorio muy rápido de los amores en la vida de Diego, y vamos a empezar con su primer matrimonio en 1911 con Angelina Beloff, que fue su primera esposa. Ella fue retratista, paisajista y escenógrafa. Esta Angelina vino a soportar a Diego Rivera a sus estudios en Europa. De aquí tuvieron un niño que desgraciadamente en 1919 al año fallece. En 1921 acaba su matrimonio con Angelina Beloff, que fue su primer matrimonio. Estamos hablando de 1911. Recordar que Diego Rivera nació en 1886, entonces realmente joven. Aquí podemos ver su aspecto barbudo, ¿no? En su primer matrimonio con Angélica Beloff. Posteriormente tenemos una escritora mexicana de la época muy influyente, lo que fue Lupe Marín, que posó para Diego Rivera como muchas de sus esposas, muchas de sus amantes, algunas musas. Lupe Marín, la que vamos a ver a continuación. Posteriormente, un año después de haberse separado de Angélica Beloff, contrae nupcias con Lupe Marín. Lupe Marín, de esa relación, fue que Diego tuvo dos hijas, ahí estamos viendo una de ellas,
a Guadalupe y a Ruth. También a Diego Rivera dentro de este gran pasaje amoroso. Vamos a ver más adelante que tuvo relaciones con Dolores del Río, María Félix, Pita Amor, Dolores Olmedo, con Tina Modotti, es decir, con toda la farándula. Estuvo inmiscuida en lo que son los amores de Diego Rivera. Lupe Marín fue su segunda esposa. También tuvo, obviamente, fuera del matrimonio, muchos eventos, y estos son como que los amores que marcaron a Diego Rivera. Posteriormente, sabemos la hermana menor de Frida Kahlo, que es Cristina Kahlo, que ella se le conoce que fue su amante, posó desnuda para Diego, tuvo su relación con Diego hasta que fue sorprendido en la casa estudio Diego Rivera, justamente en San Ángel, por Frida Kahlo. ¿Cuánto duró la relación? Pues hasta que Frida lo sorprendió. La hermana menor de Frida, Cristina Kahlo, tuvo un amorío fuera del matrimonio de Frida. Posteriormente, otra de las personalidades, una actriz que también formó parte de sus amoríos, Lupe Rivas Cacho, que aquí lo estamos viendo. Mientras estaba en la política, Diego Rivera, fundando lo que es el Partido Socialista, este frente, tuvo el soporte de Lupe Rivas, y fue en esa época que lo apoyó justamente en ese tema de la política. También fue una de sus musas que posó en el mural de la creación. Entonces, él trataba de que posaran ya sea en algunas pinturas o simplemente que formaran parte de alguno de sus murales, así como Frida Kahlo intervino, así como Lupe Rivas, como Emma Hurtado también las invitaba. Inclusive Diego, él también se dibujaba cuando era pequeñito. Posteriormente, Emma Hurtado, también otra de los amores de Diego Rivera, después de la muerte de Frida, que sabemos que fue en 1954, se casó con Emma Hurtado. ¿Pero quién fue Emma Hurtado? ¿Por qué la importancia de Diego? Pues simplemente fue su agente por 10 años. Cuando todavía estaba casado con Frida, ella se encargaba de las relaciones públicas y de los trabajos de Diego Rivera. Algo para terminar con este breve trayectoria de sus amores: anduvo con Dolores del Río y también con María Félix, por ahí de los 30, y hay unas palabras muy curiosas de María Félix que le dice a Diego: Dieguito, tú y yo nos conceptuamos. Son unas palabras fabulosas de María Félix donde le dice: tú y yo nos conceptuamos. ¿Recuerdan cuando vimos nuestro recorrido en Coyoacán? María Félix vivía a la entrada de Francisco Sosa, Salvador Novo le avisaba a Diego Rivera cuando María llegaba justamente en este rumbo de Coyoacán. Y también algunas historias curiosas. Se dice que Diego Rivera tuvo un amorío con la primera chica James Bond, es decir, con Linda Christian, y también anduvo con la última esposa de Chaplin, una mujer llamada Paulette Goddard. Entonces, como podrán ver, Diego Rivera era feo, pero su aspecto tosco, desproporcionado y con ese valor como que le valía gorro, todo eso le atraía a las mujeres. Entonces, era un buen partido para muchas de ellas. Entonces, con base en esta trayectoria, ¿no? De sus amores, de lo que buscaba, de sus influencias y sobre todo de su gran carrera artística, mucho de esa vida la vemos reflejado en este museo. Es curioso la vida de Diego y Frida, porque podemos decir que Diego tuvo su museo, Frida tuvo su museo y ellos dos tuvieron su museo. Es decir, mi museo, tu museo y nuestro museo. Así como cuando hay matrimonios que se encuentran, es tu casa, mi casa y nuestra casa. Algo así sucedía con los espacios museográficos. Entonces, a la entrada de la Nahuacalli, hoy en día es un conjunto de 50,000 metros cuadrados, muchos de ellos reserva, cerca de que hay un estacionamiento, vale la pena. No tiene costo, simplemente es una propina voluntaria. Y los domingos antes de la pandemia había recorrido cerca y en torno alrededor de este Museo Nahuacalli, porque hay un biólogo el cual soporta y puede dar recorridos ecoturísticos. Pero después de la pandemia esto creemos que tarde un poquito, y ahorita las visitas solamente están encaminadas en mostrar el acervo, parte de las 2,000 piezas que se exhiben, de las más de 50,000 que hay en bodegas. Entonces llegamos al Museo Nahuacalli, no es otra cosa más que una interpretación del rescate prehispánico, no es
otra huella de lo que dejó el volcán Xitle en el Pedregal de San Ángel. Y esta es una foto muy interesante de Diego Rivera. Diego Rivera no acudió a arquitectos para construir el museo. Él quería desarrollar esa arte y solo le dio vida a Diego Rivera de poder terminar lo que es el primer piso y las esquinas. Ya en 1955, cuando se firmaron escrituras, hubo un fideicomiso donde quedó plasmado y le deja de encomienda a su mecenas y gran amiga Dolores Olmedo, que ella por favor se encargue de terminar de construir este museo. Entonces Ruth, Dolores Olmedo invitan a Juan O'Gorman para que terminen de construir este gran museo. Hoy en día hay un resguardo más de 50,000 piezas, que es la colección privada de arte prehispánico más grande que pueda haber fuera de los museos públicos. Pero vean la entrada, ese arco maya que estamos viendo del lado izquierdo, curiosamente no está en la parte central del edificio. Entonces podemos referenciar que este edificio simplemente es un teocalli. Teocalli es un templo de casa, un templo importante, hablando de las culturas mesoamericanas, donde presenta rasgos funcionalistas. Es un edificio ecléctico porque es moderno, hay que decirle. También tiene huellas del Art Deco, una influencia maya y teotihuacana. Vean, este es un arco maya en Ekbalán, y cómo la entrada nos hace referencia a este acceso. Cabe señalar que el arco maya es uno de los grandes avances de la arquitectura, porque justamente el ángulo que forma en la parte alta de las jambas hace que todo el peso del edificio se recargue ahí. Entonces, no nada más emula lo que es la cultura maya. Esta gran explanada también nos recuerda lo que es a la zona arqueológica de Teotihuacán. Hemos estado hablando últimamente en los recorridos, como lo que tenemos aquí en lo que son las plazas mesoamericanas, es decir, una introvisión donde podemos ver en un desnivel lo que son las plazas. Y eso es lo que significa y lo que nos da a entender el patio central de la Nahuacalli. Entonces, comparando con esta vista de Teotihuacán y con lo que vamos a seguir viendo en nuestra explanada, aquí tenemos dos influencias mesoamericanas. Por un lado, la arquitectura interior de grandes soportes de los mayas, de los grandes sitios de la península, y en los exteriores y en las plazas tenemos como ejemplo justamente la zona arqueológica de Teotihuacán. Cabe señalar que esta colección privada a Diego Rivera la llamó como que eran sus ídolos. Era tanto el apego y tanta la importancia que cuando estuvo casado con Lupe Marín, decía Lupe: Diego, hazme por favor caso. Entonces, como no le hacía caso, Diego Rivera le dijo: por favor, hazme caso, si no voy a acaparar tu atención, en este momento lo vas a hacer. Se dice que Lupe Marín tomó un ídolo, es decir, una pieza arqueológica, la agarró y la rompió en un metate y le dice: mira, como no me das de comer, cómete tus ídolos. Entonces agarró ese ídolo, lo rompió, lo fragmentó y le dice: como no me vas a dar de comer a mí, entonces cómete a tus ídolos. Los ídolos a los cuales se refiere Lupe y a los cuales se refiere el proyecto del Teocalli son las 50,000 piezas que se resguardan justamente en este lugar. Un teocalli funcionalista, ecléctico, art deco, maya y teotihuacano es lo que estaríamos viendo. Donde se ven esos grandes vitrales es donde descansarían lo que son los grandes bocetos. Pero no nada más es un museo que resguarda arte, también se hizo pensando en un complejo cultural, artístico, ecologista. Inclusive hay expresiones artísticas que han servido de escenario. Asimismo, ha sido sede de algunos conciertos, como de Paté de Foix, Peter Murphy, y también ha habido exposiciones temporales en lo que es este gran patio central. También hay que señalar que cuando es Día de Muertos, la ofrenda que se une junto con las propuestas del Museo de Frida Kahlo y la Casa del Indio Fernández, forma parte de esa sede. ¿Por qué tenemos aquí lo que son estas réplicas de las mujeres de terracota? ¿Por qué? Porque una artista francesa en el 2007 colocó 108 de réplicas de las mujeres de terracota en este lugar. Simplemente es para darnos idea de cómo ha servido este escenario para propuestas de otro tipo de artistas. Entonces, antes de entrar, vamos a ver un recorrido en diagonal de lo que son algunas piezas prehispánicas, justamente ese pasado que Diego Rivera trata de colocar en este recinto. Entonces, aquí es muy claro. ¿Por qué? Porque a Diego Rivera bien sabemos que le toca el despertar de la Revolución Mexicana. Él trataba y estaba colaborando para que existiera una búsqueda de la identidad mexicana, que no es otra cosa que un desembocamiento
de lo que es el pasado mesoamericano. Entonces, esta corriente de querer recuperar, de querer armar ídolos anteriores, sale la propuesta de un arte popular y sus objetos, que es lo que estaríamos viendo justamente en este lugar. Gracias a los hallazgos en esa época de Teotihuacán y sobre todo de los sitios mixtecas o zapotecos, como es en Monte Albán, y siguiendo ese rol posrevolucionario, es que surge idea de poder concretar este sueño de Diego Rivera. Hay que señalar también que vino a desencadenar a una serie de hechos políticos donde no había una regularización de las piezas. Entonces Diego Rivera, junto a su propuesta, algunos la critican, trata de crear un acervo, un legado al pueblo de mexicano. Algunas piezas también las podemos ver justamente en la Casa Azul. Entonces, cuando entramos a este edificio de 3 pisos, lo que nos está haciendo Diego Rivera es basándonos en la cosmovisión, es decir, en la cosmogonía mesoamericana. Bien sabemos que existen 3 niveles que ahorita que entremos los vamos a ver justamente. Juan O'Gorman diseña el museo, idea original de Diego Rivera, y simplemente en este museo hay una integración de la arquitectura y la ecología. La idea principal era convertir esto en un lugar de expresión, una zona de artistas, un conjunto donde los artistas pudieran venir a plasmar su arte. Ya que estemos en el interior, vamos a ver cuál es la pasión de Diego Rivera. Algunos pudiéramos pensar que son las culturas desarrolladas del altiplano, pero no. Vamos a tener una agradable sorpresa, que lo que más le llama a Diego Rivera son las culturas de Occidente, es decir, las de la costa del Pacífico, que ahorita vamos a ver justamente en unos momentos más que ingresemos. Entonces ya vamos a entrar, nos recibe lo que es esta roca volcánica, una placa, donde nos muestra que Diego Rivera quiere dar un legado a México. Aquí nos está recibiendo ese arco maya. Aquí estamos en la antesala. Tomando los rumbos del universo, sabemos que las culturas mesoamericanas tenían 3 niveles: el inframundo, el nivel terrenal y el supramundo, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, las culturas mesoamericanas nos dicen que el inframundo tiene 9 niveles, el plano terrestre, que es donde nos encontramos nosotros, y el supramundo, es decir, el nivel celeste, que está acompañado por 13 grandes capas. El mesoamericano decía que las estrellas estaban en un nivel, las constelaciones, las estrellas, los dioses, las nubes. Entonces ellos consideraron que había 13 niveles respecto a 9 del inframundo. Entonces nosotros cuando entramos lo que nos recibe es el inframundo, es decir, un lugar húmedo, un lugar oscuro por el cual vamos a ingresar, donde, como bien hemos marcado, es un lugar donde se exhiben poco más de 2,000 piezas privadas de Diego Rivera. Hay que decirlo, hay algunas que son... Diego le gustaba mucho el arte y él luego compraba por encargos, entonces muchas veces él quería comprar una pieza mesoamericana, pero realmente no era original, pero lo que sí es original es la mano del indígena que la hizo. Me refiero a original que perteneciera realmente a las manos de las culturas mesoamericanas. Entonces, poco más de 2,000 piezas, hay un inventario que todavía no se ha terminado, es mucho de las piezas, mucho de los elementos que trata de plasmar Diego Rivera. Entonces, aquí en el inframundo nos recibe esta antesala, pero también sabemos que el edificio en las esquinas se encuentran los 4 rumbos del universo. Sabemos que tierra, viento, fuego y el agua son los 4 elementos, los 4 rumbos cardinales que están justamente marcados en este museo. En cada esquina de los 4 elementos son representados por sus respectivas divinidades. Sabemos que la diosa del maíz, lo que es la Chicomecoatl, es la gran diosa, esta gran divinidad que está marcada para la tierra. Entonces, una de las esquinas del museo tenemos a la diosa del maíz. El dios del viento, Jequecotl, sabemos que es el dios del viento, que también está referenciado tal vez por Quetzalcóatl y posiblemente por los monos. Se dicen que cuando los monos van rápido por los árboles, es tanta su velocidad que arrojan aire y es por eso que se le da esa doble interpretación. Otro elemento que tiene que ver mucho con el sur de la ciudad, gracias a la erupción del Xitle, se identificó al dios viejo del fuego, es decir, a Huehueteotl, que es el dios que vino a marcar esta zona de la Ciudad de México, y otro que es parte del panteón de los dioses, Tlaloc, el dios de la lluvia, que es el sentido del agua. Entonces estamos retomando estos 4 niveles que están perfectamente marcados en las esquinas. Nos sorprende esta zona oscura, esos arcos mayas, esos onix, todas las piezas. Estos 4 elementos están perfectamente integrados,
en lo que es la estructura y la arquitectura del museo. Son 24 salas, muchas de ellas hay arte de los totonacas, pero gran parte de las piezas residen en lo que es la cultura mexica, que eso se encuentra en la segunda sala, pero también marca un parteaguas aquí en la entrada, en los techos, lo que es la representación de los cráneos, como podemos ver justamente en este lugar. Entonces, cuando vayan, los invito a que vean los techos, porque van a ver lo que es Quetzalcóatl, sobre todo, y todos los cráneos, es parte de las divinidades mesoamericanas que están acompañando todo este recorrido. Este museo lo tenemos que interpretar como un todo. Tenemos que conocer parte de la vida de Diego, cuál fue su propuesta, pero también tenemos que analizarlo de una forma independiente de todas las piezas. No es la clásica visita en un museo donde tenemos que analizar pieza por pieza. Aquí se entiende como un proyecto integrador de rescatar el arte, de rescatar lo que es una colección precolombina, un legado de México que quiso dejar Diego Rivera. Entonces se apoyó en estas grandes propuestas, y cabe señalar que el proyecto museográfico, parte de la interpretación y parte del cedulario que estamos viendo, tiene que ver mucho en su primer nivel con el poeta Carlos Pellicer. Entonces Diego Rivera se apoyó mucho en Carlos Pellicer para poder armar toda esta propuesta. Estas figurillas de barro, de adobe, integradoras de las culturas mesoamericanas, las tenemos aquí representadas. Pero Diego Rivera sabemos que era bohemio, le gustaban las flores. Sabemos que el agua es una parte importante dentro de su naturaleza. Como buen guanajuatense, sabemos que las ranas es un ícono distintivo de la ciudad de Guanajuato. Entonces, Diego Rivera adora a una diosa, a la diosa Xochipilli, es decir, la diosa de las flores, la bohemia y la fiesta. Pero algo hay que señalar: Diego y Frida querían que sus restos mortales descansaran en este museo. Ustedes, cuando entran del lado izquierdo, hay una placa que dicen que el sueño de Diego y Frida era que estuvieran aquí enterrados. Sabemos que Frida está en la Casa Azul, en su recámara de día, y en la rotonda de los hombres ilustres está Diego Rivera. Entonces, hay un acompañamiento que se le dejó a Dolores Olmedo en el fideicomiso, que algún día ojalá pudieran descansar sus restos. Pero la verdad es que para que esto suceda tendrían que entrar a la Cámara de Diputados para poderlo hacer. Entonces Diego y Frida dejaron justamente en este lugar sus cámaras, es decir, los nichos para que ellos pudieran descansar. El lugar está preparado, el espacio está listo para que en algún momento, si alguien lo decidiera y tuviera la iniciativa, de poder resguardar los restos de Diego y Frida. Esa era la voluntad de los dos. También es aquí en este lado de la sala, relacionado al lado izquierdo del fuego, donde hay muchas esculturas que se han encontrado de Huehuetetl, el dios viejo del fuego. Ahorita vamos a ver unas en estas vitrinas. Aquí tenemos al dios viejo del fuego, que nació justamente en la erupción del Xitle. Y Xochipilli, aquí la tenemos. ¿Por qué le gusta a Diego? Como decíamos hace unos segundos, porque es el dios de las flores, la bohemia y la fiesta. Y Diego Rivera, si pudiera ser un dios, si pudiera formar parte del panteón mesoamericano, algunos dicen que se integraría a la devoción de Xochipilli. ¿Por qué? Porque le gustaba la fiesta, era un hombre muy bohemio y amante del sur de la ciudad, le encantarían las flores. Y este es Huehueteotl, el dios viejo del fuego. Aquí lo tendríamos representado, un hombre barbudo que tiene una gran joroba, que algunos dicen que es un incenciario o simplemente es el volcán Xitle representado en su joroba. Entonces, el primer piso del museo está integrado por lo que es el inframundo. Tenemos las devociones del viento, de la tierra, del fuego y del agua, a modo de que vamos subiendo a través de este gran laberinto, nos vamos integrando y vamos a llegar justamente al segundo piso. En el segundo piso, que correspondería a la cosmovisión, lo que es el plano terrestre, es en este lugar donde se integran 16 paneles, 16 bocetos que en su momento formaron parte del proyecto del Rockefeller Center. Entonces, este lugar abierto de gran altitud también se ha utilizado para poder realizar exposiciones temporales. Entonces, cuando nosotros ingresamos, tenemos un cedulario de los murales que podemos ver aquí. Simplemente vamos a listarlos para dedicarnos justamente a los más importantes. Es en este lugar donde se encuentra el mural El hombre en la encrucijada, que trató de plasmar en 1932 en el Rockefeller Center, donde se dividen en varias obras, lo que es la muerte de la tiranía, la muerte de la idolatría, el hombre técnico y el hombre en el cruce de los caminos. Este mural ya lo veríamos integrado
y con otra propuesta en lo que sería en el Palacio de Bellas Artes. Pero aquí estaríamos viendo lo que es el trabajo que antecedió a ese gran mural del Palacio de Bellas Artes. También aquí tenemos bocetos que se plasmaron en la Capilla de Chapingo, que es el mural Germinación que se encuentra justamente en esa universidad. También hay dibujos donde Diego se pinta, Diego niño dibujando, y también hay un mural del Cárcamo de Dolores que está justamente en la tercera sección de Chapultepec. También hay otras obras de un mitin A y un mitin B, que son los bocetos para los paneles complementarios del mural Pesadilla de la Guerra y Sueño de Paz. También es aquí donde se encuentran estos trabajos del Hombre de la Encrucijada, que vamos a ver justamente ahorita que entremos, que trató de plasmarse en el Radio City Music Hall del Rockefeller Center. Murales del Palacio de Cortés, les recomiendo cuando visiten ese museo, puedan ver los murales de Diego Rivera, totalmente temas indígenas y parte de la revolución. Tenemos ahí algunos frisos de la independencia de 1810 y de la revolución en 1910. Entonces, ya que ingresamos, este Grand Hall nos reciben de entrada, que es la propuesta más importante, lo que son los bocetos de esta encrucijada que vamos a ver justamente en este lugar. Pero ¿qué trata Diego Rivera de plasmar en estos trabajos? Simplemente es cómo el ser humano, cómo el hombre opera lo que es una gran máquina. Entonces aquí parte del discurso es cómo Diego Rivera nos marca la tecnología, el futuro y la ciencia integrado a estos murales. Es el eje central de este museo. Vamos a ver este hombre de la encrucijada, que en 1932 Rockefeller invita a Pablo Picasso y a Matisse a pintar justamente un muro en el vestíbulo principal. Y es por ello que también llega Diego Rivera en 1934, pero algunos dicen que Diego Rivera echó a perder el trabajo porque se le ocurrió dibujar a Lenin, al bolchevique, pero algunos autores señalan que a Lenin lo dibujó después de que tuvo un conflicto con Rockefeller. Ya había grandes diferencias porque Rockefeller capitalista y Diego socialista, ellos se picaban mucho. También se comenta que Diego Rivera dibujó a unos personajes tomando en el mural, cuando la familia Rockefeller precisamente lo que estaba tratando de evitar y de que luchaban para la sociedad norteamericana era que la gente evitara el alcohol. Entonces había una serie de propuestas que aniquilaban los pensamientos de los dos grandes hombres. Y al final vino a marcar lo que era el desenlace que todo el mundo venía presagiando, lo que era la final de este trabajo de Rockefeller. Entonces Diego Rivera lo invitan muy amablemente a retirar. De hecho, los bosquejos del Rockefeller Center son destruidos, lo que es ese trabajo, pero lo que no sabían es que muchos de esos bocetos son los que se encuentran aquí. Hace algunos años se restauraron, estaban en condiciones no muy aptas, había humedad, entonces hace algunos años hubo este rescate, algunos curadores estuvieron trabajando aquí, pero no es otra cosa. Vean la propuesta, tenemos a Zeus en la parte alta y siempre vamos a ver ese discurso, la lucha de la sociedad. Estamos viendo del lado izquierdo cómo los niños están siendo sombra de esas máquinas, y también Diego Rivera en esa época venía presagiando lo que es una gran guerra, ¿no? Venía, de hecho es muy famoso en sus murales dibujar esas máscaras de gas sosteniendo esa gran obra. Este es el mural que hoy en día se puede ver en el Palacio de Bellas Artes. Entonces, lo que estaríamos viendo nosotros, ahorita que demos la espalda, son parte de ese trabajo, parte de esos bosquejos, que normalmente tiene tres caras. Entonces, en uno de los lados, pues vamos a ver lo que son los obreros operando una gran máquina, que es simplemente, no es otra cosa que el controlador del universo. Diego Rivera plasmó en sus murales que la vida era controlada por una máquina y el macrocosmos estaba dividido del microcosmos. También trata en estos murales de plasmar lo que son las sociedades capitalistas por un lado y por otro lado las sociedades socialistas. Del lado socialista sabemos que él interpreta y trata de colocar, como estamos viendo, las figuras de Lenin, de Carlos Marx, de Trotsky. Es una representación de los ejércitos, del Ejército Rojo en la Unión Soviética y en la clase obrera. Esto es como se vería hoy en día en Bellas Artes, y también aquí en la sociedad capitalista es a través de la interpretación de Darwin, que estamos viendo del lado izquierdo, aludiendo a lo que es a la ciencia, y en contraste,
podemos ver una escultura de piedra que simboliza la religión. Y del lado derecho podemos ver ese cuerpo carente de un rostro, que tenemos la Plaza Roja de Moscú. Entonces vean, del lado izquierdo tenemos el capitalismo y del lado derecho el socialismo. Y en medio ese hombre que controla el mundo. Estos, como les digo, lo vemos hoy en Bellas Artes, pero lo que se plasma aquí en el museo simplemente son bocetos. No quiere decir que sea el mismo trabajo a blanco y negro, simplemente son parte de los trabajos iniciales. Esto es lo que se vería. Otro de la confronta que tuvo con Rockefeller fue que Rockefeller le dijo, Diego, quiero que pintes en color sepia. Y Diego, a propósito, utilizó colores. Entonces, lo que le decía a Rockefeller de instrucciones, simplemente lo que Diego hacía era dar el contrasentido. Entonces, no era otra cosa más que una respuesta provocadora de lo que le decía Rockefeller. Entonces, es por ello que ese proyecto vino a la declive. Entonces, este es el bosquejo que se encuentra en una de las espaldas. También tenemos parte de los trabajos que se hicieron en el Cárcamo de Dolores. Tenemos la integración del hombre. Podemos ver cómo a través de la ciencia, de la tecnología, es en este bosquejo, vemos cómo las líneas están perfectamente marcadas por Diego Rivera. Simplemente es una lucha de clases y sus protagonistas, como lo que estamos viendo ahí, el que está en la parte alta de la pirámide y el pueblo, que es lo que está abajo. Y no es otra cosa que el reflejo de sus trabajos de su juventud, que desarrolló en Europa, es plasmar eso que aprendió y comunicó perfectamente la complejidad de sus ideas, quedaron muy, muy bien trazadas. Y hay una maqueta muy bien integrada, muy bien lograda de lo que correspondería al trabajo de Diego Rivera. En esta sala es muy curiosa porque a Diego Rivera le llaman mucho las culturas, donde se plasma todo el tema félico, todo el tema de sexualidad. A él le llama mucho la atención, perdón, la provocación y la integración del ser humano en la plástica. Algunos pudiéramos pensar que la obra preferida de Diego es lo que es la cultura mexica teotihuacana. Sin embargo, él dice que el occidente de México, es decir, las culturas de Nayarit, de Jalisco, ese lugar de la República le produce tranquilidad a Diego. Y es por ello que muchas piezas que podemos ver hoy en el arte mesoamericano, en la parte del altiplano, son figuras rígidas, figuras duras. Y él encuentra en las figuras del lado occidente de México esta plástica con movimiento. Entonces, a él le llama mucho la atención que en el occidente de México hay un parteaguas en las figuras, es decir, ya hay movimientos, que es lo que vamos a ver justamente en esa vitrina. Es por ello que parte del discurso de integración de este museo nos da justamente ese elemento de la costa que está muy, muy bien marcado en los 3 niveles del museo. Entonces, este hall hoy luce así, pero normalmente hay exposiciones de arte moderno de gran altura para todo tipo de propuestas artísticas en este lugar. Aquí estamos en el segundo nivel, recordar que iniciamos por el inframundo y aquí estamos en el nivel terrestre. Este nivel terrestre nos va a comunicar, de acuerdo a unos grandes corredores, nos va a llevar lo que es a la gran terraza, un lugar donde nos van a acompañar la perspectiva de lo que es el Pedregal de San Ángel. Entonces es en este lugar donde trata de plasmar una concepción totalizadora de la historia, ¿no? La representación de las clases y sus protagonistas. Ese mural de la encrucijada data de 1932, entonces ya en unos 11 años va a cumplir su centenario, su primer centenario, lo que es esa gran escultura. Entonces es bien interesante visitar lo que es, simplemente para ver lo que son estos grandes bosquejos. También están los del Cárcamo de Dolores. Entonces aquí Diego Rivera nos va recibiendo y nos va a comunicar y nos va a tratar de llevar lo que es a la terraza, es decir, a ese nivel celeste, que es el que nos va a permitir ver parte del Pedregal de San Ángel, integrado toda esa zona del sur de la ciudad. Diego Rivera quería crear un entorno, un ecosistema, un proyecto arquitectónico desarrollado con todo un proyecto artístico en el sur de la ciudad. Les digo que si van un domingo, posiblemente ya se reactiven las visitas con el biólogo para poder hacer todo un recorrido. A Diego Rivera también le llamó mucho la atención lo que es el Códice Badiano, donde el español trató de plasmar algunos remedios caseros, algunas herbolarias. Entonces, parte de esa
de ese conocimiento él lo vino a encontrar en esta zona, en esta atmósfera que es parte de la reserva, es un pulmoncito en lo que es la zona sur de la Ciudad de México, muy cerca de División del Norte. Hoy en día, si ustedes ya los va a acompañar ese gran espejo, pero hace algunos años simplemente estaba como en la otra ala. Vamos a ver que no había ese espejo, simplemente es por un proyecto modernista. Donde se encuentran esos techos hoy en día son auditorios, son salas de conciertos, el cual también están abiertos al público para que haya ese tipo de eventos. Entonces aquí estamos en el ala que da hacia el norte, podemos ver cómo se integra parte del Pedregal, toda la zona de Guayamilpas, lo que son los cantiles. Hace unos 40, 50 años todavía aquí había pozas, había algunas pequeñas cascadas en lo que se le conoce lo que son los cantiles de Coyoacán. Ahí tenemos parte de los escenarios donde hoy en día se llevan conciertos de música clásica. Y en el otro extremo vamos a ver lo que es la parte sur del museo, donde nos va a acompañar el otro extremo, donde justamente se encuentra el estacionamiento. Entonces esta terraza, hay que decirlo, pega muy fuerte el sol, sí hay un resplandor bastante fuerte, pero simplemente aquí estamos ya en el tercer nivel, estamos en el nivel superior, donde están los 13 niveles del cielo. Entonces Diego Rivera es lo que trata de mostrarnos justamente en esta integración. Este museo se inaugura en 1964. Como le comentamos, él no había integrado el proyecto, gracias a Dolores Olmedo y a su hija Ruth, fue que vino a inaugurarse ese museo en el 64. 30,000 metros cuadrados, una zona de artistas, y ahí podemos ver nuestra plaza mesoamericana, que es lo que trata de expresarnos Diego Rivera. Allá al fondo, donde se encuentra ese pabellón blanco, ahí se encuentra justamente el estacionamiento. También hay que decir que Diego Rivera, gracias a su fideicomiso y a su mecenas Dolores, pudo integrar este proyecto, no nada más el Museo de la Nahuacalli, sino también tiene que ver mucho con la Casa Azul y sobre todo con el Museo Dolores Olmedo. Esta construcción del Anahuacalli simplemente trató de conjuntar la funcionalidad, que es lo que estamos viendo ahorita, con la cosmovisión mesoamericana. De 1942 a 1957, gran cantidad de la fortuna de Diego Rivera y de su tiempo fue invertido en este gran museo. En 1955 fue que se escritura todo este proyecto y curiosamente dicen que Dolores Olmedo asume generosamente, así nos los marcan algunos cronistas, generosamente el costo y la responsabilidad de acabar la obra. Juan O'Gorman, ese gran arquitecto y pintor, es invitado para que venga a terminar el museo. Diego Rivera quería simplemente él construirlo por cuenta propia, pero pues ya la vida ya no le alcanzó y fue que a los 71 años vino a acabar su proyecto. Entonces este museo hay que entenderlo como un proyecto integrador, simplemente es un legado de México que quiso dejar Diego Rivera. Es muy discutible porque algunos dicen que compraba, otros que les regalaban, otros por favores, pero independientemente de cuál haya sido la causa o las formas de obtener las piezas, pues es un legado que dejó Diego Rivera. Cabe señalar que en esa época había un gran tráfico de piezas, entonces al menos existe el parteaguas de poder guardar parte de la colección. Aquí tenemos a Quetzalcóatl, este es el ala norte, que es donde tenemos marcado una sala que hace una referencia a la cultura mexica. De hecho es la más larga, podemos ver acompañando algunas figuras, aquí tenemos parte de las representaciones de la Coatlicue, también tenemos a la diosa del maíz, ahorita justamente vamos a ver del lado derecho en esa pequeña cédula, esta es una de las diosas más importantes de esta sala, vean esa fauce totalmente como de calavera, simplemente es parte de la diosa de la muerte que tenemos aquí representado en lo que es la Ciguateteo, que es parte de la mujer muerta, que es una de las piezas principales de esta ala. Entonces aquí tenemos las figuras muy rígidas, ¿no? Muchas vasijas, algunas de ellas no tenemos ni siquiera el nombre ni la representación. Entonces Diego Rivera lo que trata es como que de agrupar, de relacionar un patrón, un proyecto museográfico y de tratar de incluirlo. Aquí tenemos este corredor, nos soporta lo que es al final del mismo, lo que es ese arco maya. Aquí ya estamos de nueva cuenta en el segundo nivel de este museo.
Y este es el lugar donde Diego y Frida quisieron descansar. Aquí dice que Diego y Frida es donde hubieran marcado su última voluntad, están preparadas sus urnas, están los huecos para que alguien tuviera la iniciativa de poderlos incluir en este museo. Entonces, cuando iniciamos el recorrido, lo iniciamos por esta antesala, por el inframundo, pero nos vamos despidiendo porque Diego y Frida querían despedirse de nosotros justamente tratando de imaginar que sus restos estuvieran colocados en ese extremo, en una de las esquinas donde está la zona del fuego. Entonces, este museo lo tenemos que entender como un integrador de cultura, un proyecto arquitectónico, un proyecto en el cual quería que conviviera lo que es la naturaleza, una zona cultural, un lugar de expresión de arte, con un legado a México. Aquí lo más importante no es saber qué pieza es cada pieza, simplemente el hecho fundamental es tratar de entender cuál es el proyecto de conservación de esta zona sur de la Ciudad de México. Pues nos vamos despidiendo poco a poco de la zona sur de la Ciudad de México. No me queda más que agradecerles este recorrido del día de hoy por el Museo Anahuacalli.